Las 15:37, una señal débil pero inconfundible, atravesó las pantallas de vigilancia a bordo del guardacostas estadounidense Hamilton WMSL 753. Mientras la embarcación surcaba las aguas del mar Caribe Oriental, algo emergía en el horizonte digital. Una nave rápida con casco de acero perforando las olas a más de 20 nudos, navegando en completa oscuridad operacional, sin señal AIS, sin comunicación por radio, sin identidad aparente. Un fantasma líquido desplazándose sobre la inmensidad azul. Instantes después, una segunda presencia se materializó en los sensores, mayor, más definida, avanzando en trayectoria opuesta. La confirmación llegó como un golpe seco. Buque patrullero clase Guaycamacuto, de la Armada venezolana, acelerando directamente hacia la línea de intercepción que el guardacostas americano había trazado. Dos vectores convergiendo como trayectorias balísticas destinadas a cruzarse. En el centro de información de combate del Hamilton, las alarmas comenzaron a pulsar en rojo intenso. Esto había dejado de ser una persecución rutinaria contra el narcotráfico. Una embarcación militar extranjera estaba maniobrando deliberadamente para obstaculizar una operación de aplicación de la ley estadounidense en aguas internacionales. Desde el nodo de comando en Key West, los oficiales observaban la transmisión en tiempo real. Imágenes térmicas, vectores superpuestos, comunicaciones encriptadas. Todas las miradas fijas en las pantallas mientras la distancia entre ambos buques se reducía vertiginosamente por debajo de 1 milla náutica. En el puente de mando, la atmósfera se tornó densa y sofocante. El oficial al mando pronunció una sola orden: mantener rumbo, documentar cada segundo. El Caribe, que apenas momentos atrás lucía sereno y cristalino, se había transformado en un tablero geopolítico donde las naciones medían fuerzas, y en cuestión de minutos, la Guardia Costera de Estados Unidos estaba a punto de enfrentar cara a cara a la Marina venezolana en mar abierto. Si este tipo de operaciones te fascina, asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campanita para no perderte ningún episodio de tensión militar real. 15:41. La firma de radar se volvió más nítida, más amenazante. El segundo contacto quedó confirmado sin margen de duda. Buque patrullero, clase Guaycamacuto, de la Armada venezolana, con su casco gris acero cortando las aguas caribeñas a 22 nudos. Su trayectoria era inequívoca, cruzando directamente la línea de intercepción del guardacostas Hamilton. El ambiente en el puente se volvió pesado como plomo fundido. Los oficiales se inclinaban sobre las consolas de radar, trazando mentalmente los vectores que convergían a menos de 1 milla de distancia. La embarcación venezolana exhibía la silueta inconfundible de un montaje de cañón frontal y un domo de radar operativo. Postura militar, no deriva comercial. El transpondedor del Lieutenant Hamilton lanzó llamados en canales abiertos, pero ninguna respuesta regresó desde el horizonte. El silencio mismo se convirtió en un mensaje cargado de intención. Dentro del centro de información de combate, los técnicos ajustaban bandas de frecuencia, monitoreando cada eco y cada anomalía en el espectro electromagnético. La operación había comenzado como una intercepción policial contra un presunto corredor de drogas. Ahora, una marina soberana había entrado en escena. Dos misiones completamente distintas, vigilancia policial y disuasión militar, colisionaban sobre la misma cuadrícula marítima. 15:44. Muy al sur, la embarcación rápida sospechosa continuaba su huida desesperada. El casco de fibra de vidrio saltaba sobre las olas picadas a 45 nudos, con los motores rugiendo al límite y el combustible borboteando desde los tanques gemelos. Las imágenes térmicas revelaban 3 firmas de calor a bordo, figuras agachadas lanzando objetos por la borda. Cada chapuzón dejaba una estela pálida en el radar, paquetes destinados a desaparecer antes de la captura. La cubierta de comando del Hamilton entró en estado de preparación combativa. La tripulación de vuelo rodó el helicóptero MH-65 Dolphin hacia posición de despegue, mientras el bote inflable de casco rígido era armado y descendido para la persecución inmediata. Todo se desplegaba con precisión milimétrica, arneses asegurados, cámaras en grabación continua, rifles sellados bajo cubiertas protectoras contra la espuma salada. Sin pánico,
solamente procedimiento. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo este momento de alta tensión. 15:46. El helicóptero despegó de cubierta, el vórtice de los rotores dispersando neblina sobre la popa. Desde la altura, sus sensores pintaban la escena en contrastes brillantes. Un contrabandista huyendo, un buque naval maniobring para bloquear, un guardacostas intentando mantener la autoridad en medio del conflicto. El Hamilton ajustó velocidad para sincronizarse con el patrón de cierre. El buque de guerra venezolano mantuvo su curso, cruzando la proa americana a menos de 800 metros. Ambos cascos araban a través de estelas que se entrecruzaban. Un solo cálculo erróneo podría rasgar el acero. Adentro, las manos del timonel se apretaron sobre el timón. Los operadores de radar marcaban cada segundo que transcurría. La tripulación conocía los protocolos a la perfección. Ninguna agresión a menos que sean atacados. Mantener evidencia legal. Preservar todo para revisión posterior en Washington. Cada segundo era historia, escribiéndose en tiempo real. 15:49. Desde arriba, la torreta óptica del Dolphin rastreaba al buque venezolano que seguía flanqueando al Hamilton como una sombra amenazante. Las luces de navegación del buque de guerra parpadearon una vez, quizás una señal, quizás simple coincidencia. En la cubierta inferior, marinos escaneaban con binoculares, leyendo el lenguaje corporal a través de la distancia. Tripulación en las barandillas, cascos puestos, pero sin armas levantadas. Era un enfrentamiento construido con paciencia en lugar de pólvora. Por un instante breve, el horizonte quedó dividido entre nubes carmesí y el destello metálico de dos banderas, barras y estrellas de un lado, amarillo, azul y rojo del otro. El único sonido era el ritmo gemelo de motores empujando contra el mar. Suscríbete ahora para seguir descubriendo operaciones militares reales que nunca llegan a los titulares principales. 15:53. El contrabandista más pequeño viró inesperadamente hacia el norte, de regreso hacia la zona de intercepción. Ya fuera por pánico o por cálculo estratégico, la maniobra arrastró a las tres embarcaciones hacia un triángulo de colisión. El Hamilton aceleró. El RHIB cayó al agua con un golpe sordo, los motores chillando mientras 6 oficiales de abordaje aceleraban hacia la lancha. Sobre sus cabezas, el Dolphin descendió en altitud, el vórtice de los rotores aplanando las olas. Su piloto liberó una bengala roja única que atravesó el cielo como un relámpago, una advertencia universal sin violencia. La bengala ardió sobre el oleaje, proyectando luz carmesí sobre las ventanas del puente del buque venezolano. Durante 10 segundos eternos, nadie se movió. Entonces la persecución se reanudó. El RHIB tallaba surcos a través de la espuma, cerrando distancia metro a metro. La tripulación de la lancha, cegada por el reflejo de las luces de inundación, vaciló. El inflable se estrelló contra el costado. Los ganchos de abordaje se engancharon y el equipo americano saltó por encima de la borda. En cuestión de momentos, los motores fuera de borda guardaron silencio. 15:57. Desde el puente del Hamilton, la escena se desarrollaba a través de binoculares y alimentación térmica. Movimiento, lucha, después quietud absoluta. Los traficantes fueron sometidos, el contrabando confirmado. Más de 1 tonelada de cocaína y precursores químicos flotando entre fardos destrozados. En ese mismo instante, el buque patrullero venezolano se detuvo completamente en el agua, motores al ralentí, luces de inundación barriendo en blanco a través de las olas. Su tripulación de puente permanecía inmóvil detrás del vidrio, ni hostil ni acogedora, solamente observando bajo el velo del deber soberano. El Hamilton mantuvo posición, proa inclinada hacia el oeste, manteniendo 1000 metros de silencio. Solo el zumbido de generadores y el ritmo del mar llenaban el vacío. Cada rumbo, dirección y número de casco quedaba registrado. El encuentro ahora era más de resistencia que de acción. Dale me gusta si reconoces la disciplina militar como una forma de poder. 16 horas en Key West. Los analistas estudiaban transmisiones en vivo en silencio casi total. 2 buques armados bloqueados en aguas internacionales, ninguno capaz de retirarse sin ceder la narrativa. A bordo del Hamilton, la disciplina se mantenía firme. El equipo RHIB
aseguraba evidencia. Los técnicos registraban muestras y marcas de tiempo. La tripulación rotaba estaciones con precisión silenciosa. 16:04. El buque venezolano se acercó más, su estela rozando la corriente como una advertencia susurrada. Luces atenuadas a balizas de navegación. Un recordatorio deliberado de que el espacio seguía siendo disputado. Dentro del Hamilton, los gestos reemplazaban palabras. Calma, deliberación, firmeza inquebrantable. La moderación, no la reacción, definía el momento. 16:08. Mientras el crepúsculo se profundizaba, ambos buques permanecían en desafío silencioso. El helicóptero trazaba círculos arriba, grabando cada cuadro para la historia o la política. Entonces, casi ceremonialmente, el buque venezolano giró hacia el oeste, su estela extendiéndose y desvaneciéndose en la oscuridad. El Hamilton esperó hasta que el radar mostró su desaparición antes de avanzar nuevamente con cautela. La tripulación finalmente respiró, sabiendo que habían hecho algo más que interceptar contrabandistas. Habían enfrentado a una marina extranjera sin disparar una sola bala. La entrada del registro fue breve. Interferencia hostil, sin enfrentamiento. En la quietud que siguió, los motores zumbaban y las luces de cubierta se atenuaban mientras el guardacostas reanudaba patrulla. El peligro no había terminado, simplemente se había vuelto silencioso. En Washington, las imágenes llegarían pronto. Lo que los líderes de la nación decidieran después determinaría si este incidente permanecía como una escaramuza en el mar o la chispa de algo mucho más grave. Comparte este video si crees que el profesionalismo militar merece reconocimiento. 16:27, hora del este. En Washington, la situación ya estaba en cascada a través de canales encriptados. La transmisión del guardacostas Hamilton, video en vivo, registros de radar y comunicaciones cifradas, había alcanzado al Pentágono, al Comando Sur, a la Casa Blanca. Dentro del Centro de Operaciones Conjuntas, oficiales superiores observaban pantallas múltiples mostrando el enfrentamiento desde ángulos que ningún civil vería jamás. Infrarrojos, espectro completo, incluso trazas satelitales desde órbita baja. Una sola pregunta dominaba la sala. ¿Era esto provocación o prueba? La respuesta dictaría si Estados Unidos respondía con más buques o con diplomacia calculada. El almirante a cargo del Comando Sur hizo una sola anotación en su tableta: contención verificada. El secretario de Defensa recibió el informe minutos después. Las palabras fueron directas. La Guardia Costera había mantenido presencia sin escalada. Evidencia asegurada, ninguna pérdida, 0 disparos. En lenguaje militar, eso era victoria táctica. Pero en términos políticos, el tablero apenas comenzaba a moverse. 16:35. Imágenes satelitales actualizadas mostraban al Hamilton sosteniendo posición mientras el buque venezolano circulaba en patrón de acecho a 2 millas. La distancia era suficiente para evitar colisión accidental, pero lo bastante cerca para proyectar presión continua. Analistas de inteligencia trazaban líneas sobre mapas digitales, calculando intenciones. ¿Era Caracas enviando un mensaje político? ¿O estaba la Marina venezolana actuando de forma independiente, probando límites sin órdenes claras desde arriba? Ambas posibilidades eran igualmente peligrosas. Mientras tanto, en Langley, la CIA clasificaba el incidente bajo categoría gris: agresión por debajo del umbral de guerra, suficiente para generar crisis pero insuficiente para justificar respuesta armada. Era el campo de batalla moderno del siglo XXI, sin fuego de artillería, sin bajas, solo voluntades enfrentadas bajo el microscopio global. 16:42. A bordo del Hamilton, la tripulación mantenía vigilancia con disciplina absoluta. Los tiradores de cubierta permanecían en posiciones asignadas, armas aseguradas pero accesibles. Los técnicos de comunicación mantenían enlaces abiertos con Key West, transmitiendo actualizaciones cada 5 minutos. En el comedor, nadie comía. Las bandejas permanecían intactas mientras los marines observaban monitores, conscientes de que cualquier segundo podría cambiar todo. Sobre cubierta, el contrabando incautado yacía empacado y catalogado, brillando con agua de mar bajo luces forenses. En el radar, el guardacostas venezolano permanecía como un latido constante de acero, inmóvil pero desafiante,
sin acercarse ni alejarse, contento con dejar que la tensión llenara el espacio intermedio. El atardecer se desvaneció de dorado a gris hierro, y el mar se aplanó en un espejo oscuro donde dos cascos, uno americano, uno venezolano, se enfrentaban a través de una sola milla de agua quieta. Lo que comenzó como una incautación de narcóticos se había convertido en una prueba de compostura, un duelo silencioso de disciplina y soberanía. El aire mismo parecía vacilar, pesado con el conocimiento de que un movimiento erróneo podría transformar el silencio en incidente internacional. Por encima de ellos, el helicóptero Dolphin trazaba circuitos lentos, sus luces rojas girando como brasas contra el crepúsculo. Desde esa altura, la escena parecía atemporal, el casco naranja y blanco del Hamilton brillando tenuemente contra el gris metálico sombrío del buque venezolano, sus reflejos temblando sobre la superficie calmada. En cubierta, marinos aseguraban evidencia bajo luz forense, el resplandor azul cortando a través de neblina y rocío salado, mientras se movían con la precisión de un ritual sagrado. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuestros próximos análisis de operaciones militares de alto riesgo. 17:31. La oscuridad se cerró hasta 1959, que mar y cielo se volvieron uno solo. La bandera en el mástil del Hamilton ondeaba bajo una sola lámpara, su movimiento lento y constante como respiración. Al otro lado del vacío, siluetas tenues se movían bajo los reflectores venezolanos, lo suficientemente visibles para advertir, lo bastante vagas para amenazar. Si sostenían cámaras o rifles, nadie podía determinarlo, y esa incertidumbre era exactamente el propósito. Dentro del guardacostas, cada segundo era documentado: tiempos, rumbos, luces, comunicaciones y lecturas de temperatura, todo archivado como el pulso de un océano conteniendo el aliento. Por encima, la órbita del Poseidon convertía el enfrentamiento en datos puros, un mosaico de calor y ecos de radar, destinado para archivos y análisis futuro. La noche caribeña se hizo espesa de vibración y espera. Cada golpe metálico, cada silbido y chasquido, resonaba como amplificado por la misma contención. Sin embargo, ningún buque se movía, ninguna voz rompía el silencio, y la milla de agua negra entre ellos se convirtió en algo frágil y poderoso a la vez, un acuerdo tácito de que la paz, por ahora, se sostendría. A las 17:39, una estela de condensación tenue apareció muy arriba, una aeronave de reconocimiento P-8A Poseidon en órbita, retransmitiendo visuales a Key West. Sus sensores capturaban todo: floraciones de calor infrarrojo desde los motores del Hamilton, pulsos de radar desde el guardacostas venezolano, incluso la estela brillante del RAIB regresando a casa. Estados Unidos ahora poseía una huella digital completa del enfrentamiento, prueba contra cualquier acusación venidera. En Washington, los analistas ya estaban clasificando el incidente como conflicto de zona gris, agresión conducida por debajo del umbral de guerra. Era el campo de batalla moderno del siglo XXI. Sin fuego cruzado, sin víctimas, solo voluntad bajo el microscopio. 17:46. El buque de guerra venezolano finalmente giró hacia el oeste, turbinas zumbando brevemente antes de que el sonido fuera tragado por viento y distancia. Ninguna señal siguió, solo una retirada medida que se sintió menos como retroceso que como ritual cumplido. El Hamilton mantuvo posición durante varios minutos, el helicóptero realizando un barrido final para confirmar la separación. Cuando el contacto finalmente se desvaneció del radar, el ambiente a bordo pareció exhalar colectivamente. En cubierta, los chalecos fueron desabrochados, los cascos apartados, y el registro anotó el resultado de la noche: interferencia hostil concluida, 0 disparos efectuados. Las conversaciones llegaron lentas, el silencio más pesado que el alivio. La tripulación entendía que habían estado a centímetros de la escalada, pero lograron sostener un equilibrio frágil que pocos verían jamás. En el mar, todo el enfrentamiento había durado menos de una hora, pero en el lenguaje de las armadas, resonaría durante años. Para Omino 100. Las 18:10, el Hamilton había retomado curso, sus motores zumbando bajo, mientras el mar oscurecía a su alrededor. El cargamento incautado estaba sellado y etiquetado, los sospechosos confinados bajo guardia, y un breve mensaje encriptado a Key West
confirmaba el éxito de la misión antes de que las radios cayeran en silencio nuevamente. Detrás de ella, el guardacostas venezolano se deslizó hacia el horizonte, sus luces tragadas por el ocaso. La adrenalina se desvaneció lentamente, reemplazada por el ritmo mecánico de la patrulla, la vibración constante del acero contra las olas, el zumbido familiar que informaba a la tripulación que habían cruzado otra línea invisible sin disparar un tiro. Habían defendido la ley estadounidense, afirmado derechos marítimos y mostrado moderación donde otros podrían haber alcanzado la fuerza. Era en toda medida una victoria construida no sobre confrontación, sino sobre control. Para el amanecer, nuevas imágenes satelitales capturaban al Hamilton todavía en estación, su cubierta brillando bajo el sol naciente. Una fotografía singular tomada desde el helicóptero Dolphin, 2 buques separados por 1 milla, congelados en paralelo, circuló discretamente a través de canales de inteligencia. Para la mayoría, era una patrulla sin incidentes. Para quienes entendían su significado, era un mensaje escrito en silencio. El poder sostenido con firmeza sigue siendo poder desplegado. El mundo ahora sabía lo que había sucedido en el mar. Pero en Washington, otra pregunta se cernía más grande. ¿Se mantendría este silencio? ¿O era solo la pausa antes del próximo enfrentamiento? Para el amanecer, el guardacostas Hamilton había reanudado su trayectoria de patrulla a lo largo del Caribe Oriental, motores zumbando constantemente bajo luz gris azulada. El mar, ahora calmado nuevamente, no daba indicio de lo que se había desarrollado la noche anterior. Pero a través de Washington, el incidente reverberaba por cada canal de poder. Los informes llegaron en secuencia: 1.1 toneladas de narcóticos incautados, evidencia verificada, sospechosos bajo custodia y 0 disparos realizados. Una misión que comenzó como aplicación de la ley había terminado como prueba de contención estratégica, y la victoria llegó no a través de dominancia, sino mediante disciplina. En cuestión de horas, el gobierno venezolano emitió una protesta oficial. Medios estatales etiquetaron la intercepción como acto de piratería marítima, acusando a Estados Unidos de violar su zona de patrulla soberana. Editoriales en Caracas declararon las acciones de la Guardia Costera como provocación ordenada desde Washington. Sin embargo, el metraje contaba otra historia: un guardacostas manteniendo ley internacional, un buque de guerra extranjero cruzando su trayectoria y una tripulación profesional que se negó a morder el anzuelo. Dentro del Pentágono, analistas lo llamaron ejemplo de libro de texto de guerra, de zona gris, operaciones que difuminaban las líneas entre paz y confrontación. El guardacostas venezolano no había atacado, había probado. La Guardia Costera no había disparado, había sostenido la línea. Ambos lados habían jugado sus roles en un drama silencioso de disuasión, uno que podría haber espiraleado hacia consecuencia global si una sola decisión hubiera salido mal. Para Estados Unidos, el mensaje era claro: la seguridad marítima ya no se define por flotas de destructores o portaaviones, sino por disciplina bajo presión, por hombres y mujeres que pueden tomar decisiones encubiertas balanceándose bajo los ojos del mundo. La Guardia Costera, frecuentemente pasada por alto junto a la Marina, había probado una vez más su rol como escudo y señal, precisión militar mezclada con moderación moral. A través del Caribe, inteligencia estadounidense rastreó nuevas rutas de patrulla venezolanas. El patrón de seguimiento continuó, aunque nunca más tan cerca como aquella noche. La lección había sido recibida. La fuerza, resultó, podía hablar en silencio. Mientras el Hamilton navegaba hacia el norte rumbo a Puerto Rico, la tripulación se reunió brevemente en cubierta, la bandera americana elevándose contra el viento matutino. Rocío salado golpeaba sus rostros, pero las expresiones permanecían firmes. Sabían que lo que habían hecho nunca llegaría a primera plana, pero en algún lugar profundo dentro de la cadena de mando, importaba. Era prueba de que el orden todavía tenía voz en un océano lleno de ruido. En una era donde el conflicto se oculta bajo la diplomacia, momentos como este definen lo que significa mantenerse en guardia. La Guardia Costera estadounidense no disparó un tiro, pero ganó una batalla de presencia, paciencia y principio. Si crees que la fortaleza de América se construye no solo con poder de fuego, sino con disciplina inquebrantable, entonces asegúrate de apoyar esta misión.
Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y permanece con nosotros mientras descubrimos las batallas que están moldeando nuestro mundo. Comparte tu opinión en los comentarios sobre cómo el profesionalismo militar define el futuro de los conflictos modernos.